Bueno, tengan todos muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Estamos pues bastante contentos de tenerlos aquí de nuevo, de ver tantas caras conocidas, otras más nuevas, pero todos con aporte, ¿verdad?, para este gran proyecto que se tiene, como es la transformación curricular. Antes de comenzar, pues voy a presentar a los compañeros del equipo para quienes no los conozcan. Bueno, acá a este lado tenemos a Marta Artiga, del equipo de Ciencias, Orlando Castillo, también de nuestro equipo. Acá quienes anda con las listas es Melissa Martínez, y el que está en cámaras ahorita es Jorge Ávila. Y yo pues soy Tonatio Orantes, la mayoría ya me conoce, y queremos dar inicio a sería un tercer taller en realidad, sobre validación de los programas de estudio. Estos talleres se están haciendo con diferentes grupos, pero es el mismo taller, es como para aumentar la participación con los diferentes actores. También quiero anunciarles que estos talleres están siendo grabados, audio, video, por si alguien tiene una incomodidad, igual nos puede decir para no sacar ese tramo o lo que ustedes quieran, pero ya están avisados de que estamos grabando con propósitos de registro de todo, pero puede ser que algunos tramos se publiquen en algún momento. Bien, bueno, entonces voy a dar el inicio formal al taller. Bienvenidos nuevamente a este taller de validación del programa de estudios. Ya vimos la agenda, vamos a tener una primera parte que es expositiva, que es esta que me está tocando a mí y a Jorge. Luego va a haber una sección de preguntas. Después tendremos un receso y al venir del receso vamos a pasar al trabajo de validación donde se incorporan ustedes. Habrá una validación que va a ser grupal y una validación que va a ser individual para darle como más riqueza a esto. Bien, antes que nada me gustaría darles como un background de todo lo que se ha venido trabajando hasta los programas de estudio que van a ver ahora. Este proceso de creación de un nuevo currículo y unos nuevos programas han seguido ciertas etapas. Podemos resumirlo en 4 etapas. Una de investigación, donde básicamente lo que se hizo fue recolectar información, analizar lo que se tenía en el país. Luego hay una etapa de definición, que es con base en esto, pues básicamente preparar la concepción del nuevo currículo, qué habilidades iban a estar incorporadas, el perfil de los ciudadanos, todas estas partes que son del currículo a grosso modo. Después de estas definiciones ya se preparan los fundamentos, aquí se declaran directamente los principios, el propósito y el enfoque que va a tener la nueva asignatura, que en este caso ustedes ya conocen que es de Ciencia y Tecnología. Y finalmente viene ya la propuesta, que son en sí los programas de estudio, que son los que ustedes van a poder estar viendo en este día. Y esperamos que de aquí en adelante ya los que estén validados. Esto básicamente es una sucesión de etapas que nos dieron 3 productos que no son desvinculados cada uno, sino que básicamente se van traslapando, se van construyendo en el momento. Uno es el nuevo currículo, luego la nueva asignatura y finalmente los nuevos programas. Todos esos están interrelacionados y no es que acabamos uno, ya terminamos empezamos el otro, sino que va así todo de corrido, por decirlo así. Bien, voy a hacer un poquito de énfasis en la parte de investigación, en la primera fase. Lo que nosotros podemos observar aquí es que uno de los grandes componentes fue una investigación estadística, que fue un análisis de contenidos que se hizo a partir de los programas de estudio del 2008. El propósito de este taller no es analizar los hallazgos que se tuvieron en esa investigación, sino más bien que ustedes sepan que hay un estudio estadístico que se hizo de los contenidos y que si alguno de ustedes está interesado en saber cuál es el resultado, pues eso se publicó en esta revista. Aquí hay un QR y está el número de la revista y ustedes lo pueden consultar. Esta presentación se les va a estar mandando por correo electrónico después a ustedes y entonces por eso les hemos pedido que nos hagan el favor de colocar sus direcciones de correo. De ser posible, nos ponen las direcciones de correo que sean institucionales, no las personales, cualquiera de las instituciones a las que pertenezca, ¿verdad? Ya sea clases, MINED u otra organización que haya venido acá.
Bien, una vez que se analizaron estos contenidos de cómo están los programas 2008, pues se pasó a una evaluación externa hacia los otros países. Entonces, ¿qué países se podrían tomar en cuenta? Estaban pensando. Bueno, lo que se hizo fue revisar 2 de las pruebas internacionales estandarizadas con mayor impacto en la educación científica y tecnológica a nivel mundial. Estas pruebas, como ustedes seguramente saben, son la prueba PISA, que en su momento estaba en la versión 2018, y la prueba de TIMSS, que es la 2019. Estas pruebas pues terminan dando un ranking prácticamente de cuáles son los países que despuntan en ciertas áreas. En el caso de PISA es lectura, matemática y ciencias, y el caso de TIMSS solo es matemática y ciencias. Entonces, básicamente, lo que se hizo fue consultar estos resultados y hacer un listado de los primeros 20 países que más despuntaban en los indicadores de ciencias. Entonces, aquí tenemos, el propósito igual no es verlos cada uno de ellos, sino que ver el listado que se retomó. Y quizás algo importante, hay países que, por ejemplo, participan con dos regiones, dos subregiones, pues estos se tomaron en cuenta como que fueran uno solo. Y lo otro es que, no sé si alcanzan a ver, pero en ninguna de estas listas aparece ningún país de Latinoamérica. ¿Por qué es así? Pues porque los países de Latinoamérica, todos, puntúan por debajo de la media de estas pruebas estandarizadas. Entonces, como referentes como tal, no se tomaron países de Latinoamérica, sino estos países despuntantes. Sin embargo, sí se consultaron. ¿Cuáles se consultaron? Bueno, hay que decir que no todos los países tienen a disposición toda su información curricular. Algunos países son mucho más cerrados y otros países no son cerrados. Sin embargo, hay unas barreras de idioma que tal vez sus currículos solo están en el idioma local y por lo tanto no podemos acceder a ellos. Entonces, lo que se hizo fue tomar de estos países, de este listado, aquellos que tenían toda su información curricular disponible para poder analizar qué puntos tenían en común estos currículos de cada uno de estos países. Los principales referentes que tenían pues prácticamente todo, tenemos el currículo de Canadá, concretamente el de Ontario, porque por si ustedes no lo sabían, pues Canadá tiene como 3 ministerios de educación, 3 sistemas diferentes. Tenemos el de Singapur, que de hecho el de Singapur es nuevo, el año pasado salió el nuevo currículo de tercer ciclo. Y tenemos los estándares de Estados Unidos, el currículo de Japón, el de Finlandia, el de Corea y el de Alemania, que son los que tenían como mayores elementos en común y que tenían todo a disposición para poderse analizar. Ahora, ¿qué, digamos, fueron los hallazgos y qué es lo que se esperaría de un nuevo currículo? Por un lado, de su izquierda tienen los hallazgos, evaluando el programa contra estos parámetros estadísticos y evaluándolo contra lo que hacen los otros países, cómo se caracterizaba o se caracteriza el currículo que aún se encuentra vigente, que es el que está en el 2008. Bueno, básicamente podemos decir que los programas 2008 tienen un énfasis conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Pues no es ni bueno ni malo, simplemente quiere decir que la forma en que se construyó el currículo era centrado en que se aprendiera una serie de contenidos. Es decir, se seleccionaban contenidos que se consideraban apropiados y pues estos se colocaban y se hacía un sistema para poder introducirlos en los diferentes grados. Luego, algo importante que salió de las investigaciones es la repetición y dispersión. La repetición la podemos ver a 2 niveles. La primera de ellas la declara directamente nuestro programa actual. Y es que si ustedes los han leído con un buen nivel de profundidad, ellos declaran que nuestro currículo es en espiral ascendente. Esto quiere decir que empieza a transitar sobre lo mismo, pivota sobre lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay contenidos, por ejemplo, como muchos de ustedes han dado clases, podemos hablar del contenido de fotosíntesis. El contenido de fotosíntesis se da una noción en primer ciclo, en segundo ciclo existe como tal el contenido de fotosíntesis, en tercer ciclo está el contenido de fotosíntesis y en bachillerato está el contenido de fotosíntesis. Entonces lo que se hace es que cada ciclo de estudio se volvían a ver los temas que se consideraban importantes. Entonces eso da una repetición a lo largo de los grados.
Pero también internamente en las unidades, ustedes van a poder notar, los que también han dominado los programas, que por ejemplo el contenido conceptual introduce un término, que luego el contenido procedimental vuelve a mencionar ese término, luego el contenido actitudinal refuerza ese término y el indicador de logro van a volver a ver ese término. Entonces estamos viendo una repetición que es entre los niveles y una repetición entre unidades. Pero curiosamente también tenemos dispersión. ¿Y eso por qué se genera? Bueno, porque como el currículo va por contenidos, esto nos quiere decir de que hacemos unidades que tienen que ver con contenidos particulares. Digamos una unidad de biología, una unidad de física, pero de repente nosotros queremos meter temáticas de salud, temáticas de ambiente, temáticas de producción, de agricultura. Entonces, ¿dónde las meto? Porque no son propiamente ni de biología, ni de física, ni de química. Entonces, esos temitas se empiezan como a disipar o a meterse donde pudieran ser como más coherentes, y eso al final nos termina dando que las unidades presentan cierta dispersión. Esta dispersión realmente no se nota mucho, sin embargo, a la hora de pasar estadísticos se nota como esa pequeña dispersión que viene de eso, básicamente. Y luego, algo muy importante es la ausencia de tecnología. Como este currículo 2008, para empezar, fue hecho en 2008, el contexto de 2008 es diferente al que tenemos ahora. Esa es la razón por la que los currículos siempre se están modificando, para que obedezcan, no sé qué les pasó, para que obedezcan, quizás por lo que hablé de tecnología, como que no le gustó, para que obedezcan a las necesidades del momento y posiblemente las futuras. Ahora, como este currículo es por contenido, ¿qué es lo que evaluamos aquí? De que el contenido explícitamente diga algo tecnológico, ¿verdad? No lo vamos a estar buscando en otro lado. Ahora, a mí solo se me viene a la mente, al menos en tercer ciclo, solo un contenido que explícitamente habla de tecnología, y es el contenido del uso del microscopio. Todos creo que vamos a acordar que el microscopio es una tecnología y que ese contenido va de eso, de cómo usarlo. Los demás contenidos no lo explicitan así. Puede ser que en el indicador, en el procedimental, haya algún uso, pero ese es el que, digamos, está más despuntando. Entonces, se ve como carencias en el área de tecnología. Y por último, y bastante importante, y esto tiene que ver con los currículos de otros países, nuestro currículo 2008 no pretende hacer ciencias. ¿Qué es lo que pretende? Pretende que el estudiante aprenda lo que la ciencia produce. Es decir, la ciencia está produciendo conocimiento y lo que queremos es que el estudiante esté así a la par de ese conocimiento que la ciencia está produciendo, pero no que él se involucre en cómo se produce ese conocimiento científico. Sin embargo, en todos los países desarrollados el énfasis es al contrario. El énfasis es que el estudiante puede involucrarse en cómo se produce el conocimiento científico. Entonces, en resumen, este currículo lo podemos caracterizar como para el contenido. Son programas de estudio donde lo importante es que se aprenda el contenido. Entonces, ¿qué características podrían ser deseables o cuáles podríamos necesitar cambiar en un nuevo currículo que se concretizaría en nuevos programas? Bueno, lo que se acordó con los equipos es que fuera un currículo más práctico, que potenciara habilidades, un currículo más acumulativo e integrado, que no se nos disperse tanto para captar mejor la atención, un currículo más tecnológico, esta tecnología se ve como la ciencia aplicada principalmente, y un énfasis más científico. Este énfasis científico, pues nosotros lo resumimos en esta frase de aprender ciencia practicando ciencia. Por eso la idea del nuevo currículo es que sea un currículo con el contenido. Es decir, que el contenido nos sirva para potenciar las habilidades, los procesos, pueden ser físicos o mentales, y las actitudes en los estudiantes. Esa es la idea, ¿verdad? Ustedes nos van a decir si eso está bien, se ve o no se mira, ¿verdad? Bien, antes de pasar directamente a cómo fue la construcción de los programas, sí voy a hablar un poquito de las concepciones curriculares, debido a que considero que aunque muchos ya lo manejen, necesitamos manejar el mismo idioma para tener los mismos ojos para ver los programas.
En este caso, esta clasificación que se utilizó es de un autor de apellido Smith. Ustedes lo pueden encontrar en internet fácilmente, son artículos abiertos. Y él explica que existen 4 generaciones de currículo. El primero de ellos es el currículo como cuerpo de conocimientos. Este currículo se caracteriza porque lo que se hace es un listado de contenidos. Es como el contenido 1 más el contenido 2, el contenido 3, eso se agrupa en una unidad, pasa al siguiente y así. Creería yo que esta es la forma en que la mayoría de nosotros fuimos formados, al menos a nivel universitario, debido a que en el nivel universitario normalmente los catedráticos reciben un listado de contenidos y hay libertad de cátedra para que ellos los den como ellos decidan darlo. Sin embargo, lo que vemos acá es de que lo importante es el cuerpo de conocimientos que se está transmitiendo. Digamos que es el currículo más básico. Es el currículo más básico. Luego, hace más o menos unos 80 años por ahí, se genera otro currículo que es el currículo como producto. Esto es cuando ya está bastante bien implantada la revolución industrial, entonces ya hay mucha producción, la mayoría de países están pasándose a producir en masa, y entonces se genera algo que llamamos como el currículo como producto o el currículo de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia con este? Bueno, siempre hay contenidos. Hey, venimos una buena oleada de personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a dejar que se acomoden los compañeros. Bien, como les decía, tenemos un currículo de segunda generación. Este es un currículo como producto. ¿Qué pasa con este currículo? Bueno, básicamente siempre hay contenidos, obviamente, pero el currículo está más estructurado, de manera que se ponen objetivos, hay tareas que se le dan al estudiante, indicadores para saber que el estudiante hizo con bien esta tarea y que alcanzó el objetivo. Me imagino que esto les suena bastante, ¿verdad? Los que hemos estado dando clases, de que planteamos el objetivo, les ponemos tareas y luego vemos en los indicadores, chequeamos si todo está bien. Estas son las características de un currículo como producto. Se ve el estudiante tiene que transitar por ahí sí o sí, y si el estudiante no cumple eso, entonces falló. Entonces el estudiante se ve como el producto del sistema educativo que tiene que ir cumpliendo con ciertas cosas a medida va transitando. Bueno, hace unos años, tal vez entre 30 y 40 años, se genera este currículo, uno de tercera generación, que es el que llamamos currículo como proceso. ¿Qué pasa con este currículo? Bueno, este currículo también tiene un plan, hay un plan de estudios, eso nunca desaparece, al menos hasta aquí. Luego la educación se da por situaciones que se le plantean a los estudiantes y básicamente se declara que el currículo es lo que ocurre en el aula y por eso se le llama currículo como proceso. Hay un plan, este plan se desarrolla a través de situaciones y las situaciones las tiene que movilizar el estudiante. Aquí hay un gran rol del estudiante y del docente. ¿Por qué? Porque nos vamos a adecuar a lo que el estudiante va siendo capaz de hacer. Entonces, el docente tiene que ir adecuando el currículo para lo que sus estudiantes pues tienen las capacidades o las características particulares de su aula. Entonces, este currículo es levemente distinto en cada salón de clases, pero todos siguen como un mismo plan. Y hay un énfasis en el estudiante. Si el estudiante no está avanzando, entonces nosotros no avanzamos, vamos acompañando al estudiante. Esto me imagino también que a ustedes ya les suena bastante. Y luego hay una última generación que es bastante reciente, que es lo que viene ya adherido al término de Educación 4.0, que es el currículo de cuarta generación. Este currículo retoma todos los elementos del currículo como proceso, sin embargo, su declaratoria como tal es que el currículo es la práctica, es todo lo que sucede. El énfasis es en el aprendizaje de cada estudiante y básicamente su idea central es la emancipación del estudiante. Entonces aquí el estudiante es la clave completamente central. Vamos a hacer todo lo posible para que el estudiante destaque su máximo potencial. Y si eso quiere decir cambiar mi programa de estudio, lo cambio en pro de que este estudiante pueda hacer lo que el estudiante quiera hacer.
Esto realmente es un poco, digamos que lleva menos tiempo cuajando, y aunque han habido algunas experiencias en algunos países, de hecho, llega a tal extremo que es el estudiante el que plantea el currículo que quiere seguir. Entonces, este es como lo más nuevo, sin embargo, no es lo más consolidado. Entonces, digamos que ya viendo las características de nuestro currículo actual, nosotros consideramos que más o menos nos encontramos aquí. Estamos transitando entre un currículo como producto y como cuerpo de conocimientos. ¿Qué es lo que se quisiera? Pues un currículo mixto de tercera generación, pero con algunos énfasis o retomando aspectos de un currículo de cuarta generación. ¿Por qué no de un solo cuarta generación? Pues porque es relativamente reciente, y lo otro es porque posiblemente el sistema educativo no pueda estar preparado y nos vamos a quedar, digamos así, en el aire, ¿verdad? Bueno, luego, otra característica de este nuevo currículo sería desarrollar el potencial humano de cada estudiante. Por eso decimos el currículo como práctica. Otra característica deseable o que se ha pretendido hacer es que este currículo sea mucho más resiliente. Esta resiliencia es que no nos quede cortado. Con la pandemia se vio de que nuestro currículo que está vigente puede quedar abruptamente cortado. Esta resiliencia entonces se basa en el sistema multimodal, que afortunadamente pues ya se comprobó de que, aunque tal vez no es al 100%, pero el currículo puede quedar trabajando y puede no dejar a los estudiantes tirados, ¿verdad? Digámoslo así. Y finalmente, otra de las características que se quería incluir es la introducción de la educación 4.0. Esto es, ¿por qué? Porque la ciencia y la tecnología son los ejes de la revolución 4.0. Entonces, esta es la asignatura donde más deberían de verse esas características. Bien, ahora ya entrando en lo que se planteó como tal en este currículo, lo primero que ustedes van a notar es esta tablita. Estas son las habilidades, procesos y actitudes de la educación 4.0 que se estima que son como las más idóneas y que quisiera potenciarse en nuestros estudiantes salvadoreños. Ustedes van a observar de que aquí tenemos algunas que vienen desde el currículo anterior, o tal vez no es que vengan del currículo anterior, pero están en ambos. Por ejemplo, la observación. O sea, obviamente el currículo anterior nos decía que fomentáramos la observación, hoy también, pero hay algunas nuevas, como por ejemplo el análisis y la predicción, el aprendizaje autónomo o la experticia tecnológica. Son algunas de las nuevas que se quiere promover con estos nuevos programas en el nuevo currículo. Otra característica importante es que todo este bloque, que básicamente son habilidades que se han caracterizado como del ámbito de la creatividad, esto al completo, aunque el currículo anterior declara que hay creatividad, pero se veía mucho más enfocado a las áreas, a las asignaturas que tenían que ver con artes. No estaban inmersas en el área de ciencia, por ejemplo. Entonces, esta es una característica nueva. Estas columnas, como pueden ver, tienen un eje pivotante, que es lo que llamamos ámbito de habilidad. Es el ámbito de la comunicación. Tenemos también, si ustedes recuerdan, el programa anterior tiene una competencia que es de comunicación, ¿verdad? Este programa también tiene eso. Y luego vienen las del ámbito de la integralidad, que pues estas, pues no es una asignatura la que va a poder o la que va a promover la integralidad. Sin embargo, estas habilidades son aquellas que desde nuestra asignatura consideramos que contribuyen más a fomentar la integralidad en conjunto con las otras asignaturas y los actores de la comunidad educativa. Lo siguiente que se formuló a partir de esto es el perfil del ciudadano modélico. Esto que tenemos aquí es una muestra. ¿Qué nos quiere decir este perfil modélico? Es como las características deseables que quisiéramos ver en un ciudadano que ha transitado por lo menos 10 años de ver esta asignatura, es decir, que pasó desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato, él ya se graduó de bachiller, digamos, ya es un ciudadano apto para trabajar y para hacer lo que él desee. Y entonces, ¿qué características quisiéramos ver en él? Bueno, aquí ustedes podrán ver que, por ejemplo, el primero es formular preguntas críticas y analíticas sobre sistemas naturales o aplicaciones científicas.
¿Cuántas veces no hemos visto que a nuestros ciudadanos les cuesta formular alguna pregunta? No digamos una pregunta crítica o analítica. Y más si se trata sobre un sistema natural o una aplicación científica. Normalmente hacen preguntas así como, ¿y vos crees que va a llover? ¿Cuánto crees que se quite esto? Y si estuviera en un contexto donde, por ejemplo, alguien le llegara a hacer una entrevista o algo, normalmente se quedan como con dificultades para comunicarse. Entonces quisiéramos que ellos pudieran hablar así, que por ejemplo llegaran y le preguntaran, ¿vos crees que este sistema de alta presión va a perdurar mucho tiempo? ¿Crees que esto afecta a la situación atemporalada del país? O cualquiera de esos términos que él los pueda entender y ver si alguien le está diciendo mentiras o no, o pues, digamos decir, sí, fíjate, te voy a hacer una pregunta con esto, ¿por qué decís que este temporal va a durar más de 5 días? ¿En qué te está basando? Que él pueda analizar esa información. Luego, ejecutar secuencias de instrucciones para ensamblar dispositivos. Yo imagino que ustedes cuando van a un almacén o a un supermercado no les preguntan si ya se graduaron de bachillerato para venderles un gavetero. Estos gaveteros normalmente se los dan desarmados y entonces ustedes tienen que saber cómo armarlo. Hay personas que esperan que lleguen a instalárselo, hay personas que los arruinan durante la instalación y hay aquellos que duran un mes antes de poder instalarlo. Eso es una habilidad básica del día a día, no es una cosa abstracta, el ensamblar dispositivos. Entonces, nuestros ciudadanos deberían de tener la capacidad de seguir una secuencia de instrucciones que normalmente viene en el manual para poder hacer uso de cosas que van a ser cotidianas. Y así sucesivamente van a ver que todas estas características están pintadas de distinto color. Esto es porque se relaciona con los distintos ámbitos de habilidad que estuvimos observando. Por ejemplo, este último, que sería de comunicación, dice escribir reportes y secuencias de instrucciones empleando nomenclatura y lenguaje científico. Como sabemos, casi en todos los trabajos nos piden reportes y usualmente es algo que las personas deberían de saber hacer. Si ya transitaron, ya son bachilleres, deberían de poder escribir un reporte al menos simple. Esta es una muestra, como les decía, ¿verdad? Es más largo. Bien, ahora ya con los fundamentos de la asignatura, esto ya lo van a poder ver en los programas como tal. Está en los programas. Los que ya dieron clase de segundo a sexto grado, pues ya saben cuáles son estos principios. Aquí tenemos el principio integrador de la asignatura, es que la ciencia y la tecnología son medios para comprender y transformar el mundo. Actualmente estas aplicaciones e influencias se encuentran en todo lo que nos rodea y aquí hay algo muy importante de que esto es determinante para la relación entre la sociedad y la naturaleza. Muchas veces nos preguntan de que por qué la asignatura ahora se llama Ciencia y Tecnología y ya no se llama Ciencia, Salud y Medio Ambiente. ¿Eso significa que ya no hay salud y que ya no hay ambiente? No, significa que es un énfasis científico porque esto nos va a permitir comprender mejor cuáles son esas interacciones entre sociedad y naturaleza y cómo se puede dañar a la naturaleza, cómo se puede preservar a la naturaleza o cómo funcionan las aplicaciones en salud. ¿Por qué hay que lavarnos las manos? ¿Verdad? Que eso significa que existen gérmenes, por ejemplo, y no simplemente irle a decir a la persona es como te lavas las manos, te cepillas los dientes, que es algo como mucho más mecanicista y más directo. Esa es la idea. ¿Cuál es el objetivo? Pues preparar al estudiante para ser ciudadanos con alfabetización científica y tecnológica suficiente para apreciar, adaptarse e incidir en la creciente influencia que tiene la ciencia y la tecnología. Esto es muy importante porque nosotros no estamos formando científicos, nosotros formamos personas que van a estar en la sociedad, ciudadanos, pero ellos tienen que tener la capacidad de ver todo eso que les está incidiendo, ¿verdad? Todo lo que les llega por el teléfono, todo lo que les llega en sus computadoras, en internet. ¿Cuál es el enfoque? Indagativo, creativo y comunicativo. Y el tratamiento de contenido lo voy a abordar más adelante, pero básicamente va de la aplicación y la ocurrencia del fenómeno, es decir, lo que tiene cerca, lo que es tangible, para luego pasar al concepto, que es lo abstracto, para luego llegar, cuando ya manejamos muchos conceptos, a las leyes y las teorías. Los ejes integradores son un componente nuevo que también voy a explicar más adelante. Bien, todo esto, ¿cómo lo conjuntamos? ¿Cómo lo homologamos? Pues para eso tenemos el advenimiento, digámoslo así, de la aproximación ICC+I, que quiere decir indagación, creatividad y comunicación más integralidad.
¿Esto qué es? ¿Qué es esta aproximación? Pues básicamente es un marco lógico, es un marco conceptual que como ahora nuestro currículo ya no va por contenido, no podemos hacer, digamos, de que la primera unidad sea sobre el método científico, la segunda unidad es sobre física, la tercera unidad es sobre química, la cuarta unidad es sobre biología, la quinta unidad es sobre geología y la sexta unidad es sobre astronomía. Ya no podemos ir siguiendo ese orden porque el currículo no va por contenido. Eso nos dijera que el currículo sigue siendo por contenido y no es la idea. Entonces, lo que nos va a ir dosificando son las habilidades, los procesos y las actitudes. Eso es lo que nos va a ir dando la pauta de qué es lo que va a ir creciendo. Y para poder hacer esto, se introduce esta aproximación. Esta aproximación nos ayuda entonces a conjuntar los perfiles de los estudiantes propios, los perfiles de los estudiantes, la construcción de las competencias y la compatibilidad con diversas metodologías. Entonces tenemos que este currículo, la idea es que pueda llevarse a cabo a través de diversas metodologías también, para que no sea una camisa de fuerza. Esta es la relación entre cada uno de los ámbitos. No me voy a detener a leerlos y a explicarlos porque eso está en los programas de estudio, pero además los que ya usan sus guías metodológicas saben que ahí está descrito con bastante detalle, incluso cómo poner en práctica cada uno de esos en las clases. Solamente me voy a quedar con que tenemos los 4 ámbitos y cada uno de estos ámbitos tienen que estar básicamente internalizados por nosotros, entonces tenemos que llamarle igual. Para mí puede ser diferente la indagación de lo que es, por ejemplo, para Guido la indagación, puede ser completamente distinto, entonces tenemos que tener un marco común. Entonces aquí hay unas definiciones de qué es lo que entendemos por el ámbito de indagación. En este caso es la capacidad de formular interrogantes y buscar información para brindar sentido a los fenómenos naturales o a las aplicaciones científicas y por lo tanto se vincula con los aspectos tecnológicos. Eso es lo que vamos a considerar nosotros indagación, eso es para nosotros. Como les decía, esto va a ir dosificando básicamente la complejidad que le vamos poniendo al estudiante a lo largo de los años. Esta diapositiva que ven aquí no la van a alcanzar a leer, no es para eso el propósito, tampoco se las voy a leer yo. Esto está en los programas de estudio y la idea es que ustedes vean que estas son cualidades deseables. La asignatura de Ciencia y Tecnología tiene un perfil de entrada que va de segundo grado, o sea, de los alumnos que salen de primer grado, tiene un perfil de entrada, tiene un perfil de salida de bachillerato y tiene un perfil para cada uno de los grados, para saber qué tanto se ha ido dosificando y qué tanto se ha ido alcanzando las habilidades, procesos y actitudes en el estudiante. Por cada grado van a tener un perfil. Este perfil es como el sumario, digamos, de todo el grado, de todo el año. Y si ustedes se fijan, estas cualidades van numeradas. Por ejemplo, aquí tengo el de 5º grado, el de 7º grado y el de 9º grado. Los tomé así para que podamos ir viendo la gradualidad. Cada una de las cualidades tiene un número. Esta es la 5.01, que cuando llega a 7º se transforma en la 7.01 y en 9º en la 9.01. Es la misma cualidad que va creciendo. Y estas también están por ámbito, es decir, cualidades que se relacionan con este ámbito. Por ejemplo, en esta primera, lo que queremos en 5º grado es que los estudiantes puedan formular preguntas coherentes sobre procesos naturales o aplicaciones científicas, que nos pregunten bien. O sea, ahorita es que aprendan a preguntar para obtener información, ¿verdad? En 7º grado también queremos que sean preguntas coherentes, pero además queremos que sean pertinentes, porque ya sabemos que los estudiantes a veces nos salen con otras cosas, ¿verdad? Entonces ellos tienen que tener su marquito lógico común aquí en la cabeza, decir como esta pregunta si es pertinente para este momento o no es pertinente para este momento. Y luego en 9º grado queremos ya que sean preguntas analíticas, que partan de la capacidad de análisis. Este análisis, como ustedes saben, también los análisis se dosifican, ¿verdad? Pueden ser análisis sencillos o complejos. Aquí lo dejamos abierto a que puedan formular preguntas analíticas. Y así van creciendo estas cualidades. También pueden notar que la cualidad quinta, la 9.05, se genera hasta en 9º grado. Es decir, que antes no se le solicitaba al estudiante.
se empieza a solicitar aquí. ¿Qué es lo que les empezamos a solicitar? Que puedan generalizar y hacer predicciones a partir de un resultado experimental. Este resultado experimental pueden hacerlo o no, o sea, pueden ellos estar viendo los resultados de un experimento. No necesariamente pedimos que lo hagan ellos. Y hay algunas que básicamente se mantienen durante 2 o 3 años, que no les van a ver cambio a ustedes. Eso quiere decir que creemos que esa cualidad puede ser un poco más difícil de adquirir. Entonces está durante varios años. Y hasta ahora, como vimos, no hemos hablado del contenido. Entonces ya metiéndonos en los contenidos del programa, para ello hay como una introducción de un componente novedoso que son los ejes integradores. ¿Qué son los ejes integradores? Pues básicamente son unos conceptos que a mí me van a generar una especie de hilo conductor para poder llevar una temática que puede ser de distintas disciplinas incluso, pero darle coherencia y conjuntarlo. Esto es así porque como ya no vamos a tener la unidad que empieza por física, después va química, después va biología, esto nos permite la cohesión para introducir temas que pueden ser interdisciplinares, es decir, temas que tanto le competen una parte de la física como una parte de la química, como otra parte hacia diferentes ciencias ambientales. Entonces, ustedes vean que solo existen 5 ejes. Estos son conceptos. Estos conceptos nos van a permitir a nosotros abordar, o esa es la idea, que nos permitan abordar cualquier tema de ciencia o de tecnología. Es decir, que yo puedo agarrar, por ejemplo, el contenido de átomos, y el contenido de átomos yo lo puedo dar desde la perspectiva de sistemas, y veo un átomo como un sistema. O lo puedo dar desde la tecnología, cómo sé o qué aparatos utilizo yo para ver los átomos, por ejemplo, o para saber que existen. O lo puedo dar desde la organización, cómo se organizan los átomos, cómo se organiza la materia. O lo puedo ver desde la energía, ustedes saben que los átomos tienen niveles energéticos, entonces lo podemos ver desde ahí. O lo podemos ver desde las interacciones, que aquí entramos al campo directamente de la química, ¿verdad? Que casi que es la frontera difusa entre física y química, entre cómo que es el átomo y cómo estos interaccionan con los otros. Entonces, con cualquiera de estos yo puedo dar el mismo tema. Eso es lo interesante. Entonces, las unidades se conjuntan a partir de estos ejes. Vamos a ver, esta diapositiva igual no la van a leer, igual está en los programas de estudio y por eso no interesa tanto que los lean, que tenemos aquí los 5 ejes. Curiosamente ellos forman el acrónimo de ISOTE, así se aprende un poco más rápido, que es interacciones, sistemas, organización, tecnología y energía. ¿Verdad? Eso por si creen que a veces que nos dicen que a saber de dónde lo copiamos. ¿Verdad? Esto tiene una definición y tiene unas propiedades de cohesión, es decir, por qué creemos, por qué se considera que funciona ese eje. Y quizás lo más importante no es eso, sino que los ejes nos dan las preguntas posibles de indagación. Por ejemplo, si yo voy a ver algo desde la perspectiva de sistemas, yo le puedo hacer al estudiante las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos diferenciar el sistema del medio circundante? ¿Cuáles son sus componentes elementales? ¿Cómo podríamos determinar el funcionamiento de ese sistema? ¿Qué podría perturbar ese sistema? ¿Cómo fluye su energía en el sistema? ¿O cómo este sistema podría ser más eficiente? Son algunas de las preguntas tipo que ustedes van a ver que cambian cuando hablamos de otro sistema, de otro eje, perdón. Otra cosa interesante aquí es que nos presentan propiedades de cohesión y esto nos dejan, por decirlo así, colitas para poder conjuntar temas con otras asignaturas. Es decir, que esto facilita cuando tenemos, por ejemplo, grados integrados o vamos a hacer proyectos colaborativos. Por ejemplo, el eje de organización nos tira, por ejemplo, para vinculaciones con matemática, o el eje de sistemas nos deja una colita para hablar de las relaciones entre sociedad y naturaleza y entrar a estudios sociales, por decir algo. Esas son como las propiedades de los ejes. Ahora hay algo más importante de los contenidos también, y es que en estos programas los contenidos vienen por capas. Este es un concepto que antes no lo teníamos. ¿Qué quiere decir esto? Como mencionamos antes, nosotros llegamos al estudiante por la capa más externa, que sería la aplicación y ocurrencia. Esto lo van a ver ustedes en el programa de manera que esté en los contenidos procedimentales.
estos son los subcontenidos conceptuales y estos son los contenidos conceptuales, pero no son subcontenidos, sino que son los pivotes, por decirlo así. Aquí hay un ejemplo. Si tenemos nosotros, digamos, las temáticas de anomalías cromosómicas e híbridos agrícolas, eso es lo que nosotros tenemos más, que pueden llegar más a las personas en su día a día. Pero ustedes me dirán, pero si yo estoy en el cantón no sé cuál, ¿cómo es que vamos a tener híbridos agrícolas? Y uno le dice, bueno, pues cuando le llega el paquete agrícola, lo que le están dando ahí es un híbrido agrícola. Las variedades de maíz que le dan, por ejemplo H51, H53, las desarrolla el CENTA, son híbridos agrícolas y a partir de ahí usted le puede decir al estudiante, ¿y por qué esa semilla no nace después? ¿Por qué ya no puedo tener más generaciones de eso? Es porque es un híbrido agrícola. Entonces al estudiante le queda un poco más claro eso, porque está ahí. O bien podría ser que él tenga un pariente que presente alguna anomalía, un síndrome, por ejemplo, un síndrome de Down, Klinefelter. Entonces son las cositas que están básicamente en el día a día de nosotros, pero que no necesariamente las personas las ven. Entonces eso es el deber de la escuela, obviamente, ¿verdad? De decirle, esto que tenemos aquí se llama así, esto es el nivel de aplicación u ocurrencia. Ahora bien, para que el estudiante entienda bien esto, va a tener que manejar estos conceptos, los conceptos de polimorfismo y alelos y los conceptos de genética clásica. Es necesario para él dominarlos. Y todo esto en conjunto es una gran área de las ciencias de la vida que es la herencia. Y así es como se articula el contenido. Entonces ustedes van a ver que aquí tenemos el contenido, luego en el programa vienen los subcontenidos y las aplicaciones. Pero a la hora de abordarlos van en ese orden, son esas capas de contenido. Y aquí, para terminar la parte de los contenidos, solo voy a explicar rápidamente cómo se conjuntan las unidades entonces con todo esto. Bueno, básicamente primero empieza recibiendo propuestas. Nosotros hemos recibido una cantidad casi inimaginable de propuestas de diferentes personas, de entidades no gubernamentales, de organismos internacionales, de docentes, de personas anónimas que de hecho, bueno, no anónimas, sino que no puedo decir ahorita el nombre, pero por ejemplo una vez recibimos una propuesta que nos llegaron y nos dijeron, yo quiero que en el programa de estudios se vea la conservación de ballenas, por decir algo. Entonces, llevamos todo ese tipo de propuestas, o de repente llegan los brigadistas y nos dicen, nosotros queremos que se vean incendios forestales. Entonces nosotros vamos recopilando y se tiene un compilado de todas las propuestas que están. Hay algunos que solo nos lo dicen así de boca, a los que nos dicen de boca les decimos, vaya, está bien, pero nos trae como algo escrito para que sepamos exactamente qué es lo que quiere y que no quede en el aire. Entonces tenemos esas propuestas que son internas, propuestas de los equipos de especialistas también, y por cualquier cosa revisamos los currículos externos y los de 2008. Es decir, si en esos países hay un contenido que nosotros quizás deberíamos de estar dando y no se nos ha ocurrido darlo, ¿verdad? Entonces lo revisamos. Ya con todo este pool, todo esto que tenemos, se genera un conglomerado y lo etiquetamos por disciplinas. Lo etiquetamos por disciplinas debido a que como es mucho trabajo, se generan unos talleres por comisiones. Entonces cada comisión ve lo que les resulta como más amable para ellos y ellos ayudan a jerarquizarlo. Es decir, como este contenido está repetido, esto es lo mismo, esto está dentro de esto, y en realidad lo que vamos haciendo es como organizándolo y conjuntándolo. Entonces aquí viene ya la etapa de conjunción. Cuando ya tenemos estos contenidos conjuntados, les etiquetamos ejes. Es decir, si se ve mejor como una interacción, si se ve mejor como un sistema, de qué manera yo lo daría, qué es lo mejor, qué es lo que nos permite mejor. Y también observamos qué habilidades, procesos y actitudes promueven. Al final, ya con esto tenemos una protounidad, o sea, una unidad donde ya sabemos de qué eje va a ser, qué contenido hay y qué habilidades nos dan. Pero ahora hay que dosificarla. Esta es como, va de las partes más difíciles porque a veces nos van a salir 30 unidades, en otros 15 unidades. Entonces hay que dosificarlas, secuenciar el contenido y organizarlos por dificultad y esfuerzo que van a tener. Eso es parte de lo que ustedes nos van a ayudar ahora a saber si les parece que si eso es así, si está bien o no. Y entonces por eso tenemos las validaciones. Hasta ahora les cuento que esta es la tercera validación o la tercera etapa de validación.
Tenemos una validación inicial, que es con especialistas. Tenemos otra validación que es con las autoridades para que nos digan si todo va bien, de acuerdo a las políticas y todo. Y tenemos esta revisión que es con ustedes, con los distintos actores y usuarios. Y luego vendrá una cuarta validación que va a ser el otro año de cuando se lleve al aula para ver si todos los que estamos aquí teníamos razón o no. Y la verdad es que si funciona o no funciona en campo, ahí lo vamos a tener que adaptar nuevamente. Para finalizar mi participación, voy a hablar de las competencias de unidad. Si ustedes recuerdan, el programa 2008 declara competencias de asignatura, pero no declara competencias de unidad, sino que son objetivos. Ha habido diferentes razones para esto, pero lo importante aquí es que su redacción a veces es un poco confusa y rara. Y yo creo que a nadie nos han explicado cómo se han formulado esas competencias. Entonces la idea aquí es explicar cómo se han formulado las de este programa. Fíjense, voy a empezar por las competencias de unidad. Las competencias de unidad se forman de los elementos que nos da el eje integrador y la aproximación ICC más I. Del eje integrador, ¿qué es lo que voy a obtener yo? La aplicación y procedimiento, lo que está ahí, lo que está tangible, el contexto en el que va a estar y el contenido como tal. Es como decir lo grueso, ya el contenido. De la aproximación, ¿qué voy a ver? ¿Qué actitud va a tener, que se va a estar fomentando con esa competencia? La profundidad según el perfil del grado y las habilidades y procesos que van a ser o manuales o también pueden ser mentales. Con eso se conjuntan las competencias de unidad. Estas competencias de unidad van a formar también o van a estar enmarcadas dentro del nivel que les da la competencia de grado. ¿Cómo se forman las competencias del grado? Las competencias del grado se forman a partir de los perfiles del estudiante. Por cada conjunto de cualidades de indagación se formula una competencia de indagación. Entonces tenemos que en cada grado nada más hay 3 competencias de grado. Una competencia de tipo indagación, una de creatividad y una de comunicación. Lo que se hace aquí es, de todas estas cualidades, ver cuál es el desempeño más importante, luego el recurso del conocimiento que se va a usar, es decir, lo que el estudiante va a estar moviendo, lo que se va a estar usando, y el contexto y aplicación, que es la situación que se le va a plantear al estudiante o las situaciones más comunes que se le van a plantear durante el año. Aquí, así nos quedaría la jerarquía de competencias. Tenemos competencias de asignatura, como también son del perfil, pero en este caso del perfil de egreso, entonces tenemos 3 competencias por asignatura, una por cada ámbito. La competencia de grado son a partir de los perfiles de grado, como mencionamos, también van por ámbito, entonces también son 3 competencias por grado. Estas van creciendo cada grado, obviamente. Y luego vienen las competencias de unidad, que como mencioné, se enmarcan en las competencias de grado por el acoplamiento entre los ejes y la aproximación ICC. Hay una competencia por cada unidad. Entonces yo me voy a quedar hasta aquí y Jorge va a hablar ya de la malla curricular como tal, que es lo que vamos a estar analizando para que les ayude a ustedes a analizar en los ejercicios siguientes. Bueno, muchas gracias. Para continuar, fíjense que toda la información que Tonatiu nos estaba presentando es bien importante porque generalmente cuando nos presentan un nuevo programa de estudios, lo que nos presentan es esto, pero no nos explican la filosofía o la razón del por qué se han hecho esos cambios. Entonces, nosotros hemos buscado la manera de que ustedes tengan el panorama completo de cómo es que se fundamenta todas las decisiones que hemos venido tomando hasta llegar a la construcción de la malla curricular. De la malla curricular, yo sé que ahorita hay detalles que obviamente no los van a alcanzar a ver, pero ya muchos ya conocen el programa de estudio de educación básica. Entonces, de segundo a sexto grado ya se encuentra en aplicación. Ya desde el año pasado se está ejecutando ese nuevo programa. En primer grado, como ustedes saben, está dentro de la declaratoria de primera infancia. Entonces, por eso es de que ustedes ven que la construcción nosotros la hemos hecho a partir de segundo grado en adelante hasta segundo año de bachillerato. En el caso de nosotros, lo que nos interesa en particularmente aquí reunido va a ser
el segmento de tercer ciclo. Va a llegar su momento en el que vamos a ver también la validación de bachillerato. Sin embargo, aquí está el panorama completo. Las leyendas de colores lo que me identifican son aquellas áreas o aquellas temáticas que están más vinculadas hacia la física, hacia la química, hacia la biología. Entonces, tal y como les mencionó Tonatiuh, no es que los contenidos desaparezcan, ¿verdad? Sino que si yo voy a dar un contenido, ¿cuál es el énfasis que le voy a dar a ese contenido? Porque el currículo, tal y como nos dio la explicación, no se trata de una transmisión de saberes nada más, sino que estamos formando ciudadanos con alfabetización científica, con habilidades, con actitudes asociadas al desarrollo científico. Entonces, lo que notan ahí ustedes, por ejemplo, aquí tenemos el segmento de tercer ciclo, y algo que pueden evidenciar primero es lo que les mencionaba Tonatiuh. Ya no existe esa necesidad de ir siempre de todos los años. Ustedes que conocen bien el programa de estudios, desde séptimo hasta noveno, en la primera unidad siempre tenía que haber algo con el método científico o con la naturaleza de las ciencias. Después tenía que ir una unidad que tenía que ver con mediciones generalmente, sistemas de unidades, etc. Luego iba un bloque de física, luego iba un bloque pequeño de química, luego iba un bloque de biología y si quedaba tiempo en las últimas unidades, los bloques de ciencias de la tierra y de astronomía. O sea, y eso era séptimo, octavo, noveno. Ahora no, ahora sí notan, por ejemplo, en séptimo grado, que es la columna que está acá, si notan ya no se encuentra esa enorme cantidad de contenido de física. ¿Por qué? Porque de séptimo grado, los presaberes de física ya los vi en quinto, ya los vi en sexto, por poner un ejemplo. Entonces yo no necesito estar todos los años viendo física, química, biología, sino que hay grados que tienen más énfasis en ciertas temáticas porque la intencionalidad es que me vayan sirviendo de presaberes para los siguientes bloques. Si yo tengo un mejor conocimiento, mejores bases de la física, puedo comprender de mejor manera los aspectos de la química y puedo comprender de mejor manera la parte de biología. Ya no se diga aquellas que ya son integradas, donde esas fronteras entre física, química y biología realmente no existen, sino más bien es el estudio integral de un fenómeno. Luego, si ustedes notan, ya en octavo y en noveno grado vuelven a aparecer otros bloques de contenidos de física que me van a servir como base para cuando esté en la parte de bachillerato. Entonces, así solo para que puedan observar por los colores que están ahí, ahí pueden ver ustedes ya reflejada esa intencionalidad que Tonatiuh les mencionaba, de que no tiene por qué ser todos los años estar viendo siempre los mismos bloques de contenido, porque no es el contenido en sí lo que me interesa que se vaya reflejando en el programa, sino cuáles son las habilidades y procesos que se van desarrollando. Otro aspecto a destacar es la reducción en el número de unidades. Aquí pues prácticamente van viendo las secuencias, pero en tercer ciclo tenemos que séptimo grado va a tener 6 unidades, octavo y noveno van a tener 7 unidades. Ya ustedes son muy conocedores también del programa de estudios y saben de que esa no es la cantidad de unidades que aparecen reflejadas. Hasta la básica aparecían 8 unidades por cada uno de los grados, hasta sexto grado. De séptimo grado en adelante aumentaba el número de unidades a tal punto que llegábamos a primer año de bachillerato que tiene 13 unidades y segundo año de bachillerato que tiene 11. Entonces, y con tercer ciclo teníamos una cantidad bastante similar. Ahora no, ahora reducimos la cantidad de unidades precisamente para hacer más efectivo un programa de estudios. Porque cuando nosotros estamos colocando estas temáticas, la verdad es que uno empieza a decir, quisiera que se viera esto, quisiera que se viera este contenido, y empieza a hacer uno un listado de contenidos que nuevamente vuelven a quedar un montón de unidades. Pero sabemos que en la práctica eso no es efectivo. En la práctica, cuando nosotros vamos a evidenciar por qué unidades se va avanzando, nunca se alcanza a desarrollar la totalidad del programa. A veces no se alcanza a desarrollar ni un 70% del programa. Entonces, ahora sí buscamos una mayor efectividad. De hecho, de este parámetro que les estoy mencionando, ya tenemos algunas evidencias con los programas de estudio de segundo a sexto grado. Como ahora en esos grados tenemos una reducción a 6 unidades, sí se ha evidenciado que a estas alturas del año, que se terminó el año escolar, muchos alcanzaron a llegar a la unidad 6. Si no la pudieron desarrollar por completo, pero por lo menos la pudieron iniciar. Entonces estamos viendo de que sí es efectivo hacer esta reducción del número de unidades.
no solo se trata de reducir el número de unidades, sino que también la planificación anual. Porque yo puedo tener pocas unidades, pero si les pongo que las hagan en todo el transcurso del año y las dejo bien ajustadas en la planificación, tampoco sirve de mucho. Siempre siguen cuadradas para 32 semanas. La sumatoria, aquí hay una columna que dice el número de semanas, siempre se cuadra 32 semanas. Ustedes saben de que el año escolar, como tal en su declaratoria, cuando se pone el calendario escolar, tiene 40 semanas. Pero esas 40 semanas contemplan las semanas de clausuras, contemplan un montón de actividades adicionales. De manera efectiva de clases, contempla 36 semanas el calendario escolar. Aún con las 36 semanas, siempre sabemos que hay semanas de exámenes, semanas de emergencias, etc. Por eso hay que mantener una planificación a 32 semanas, nos da ese margen para que en el transcurso del año, aún con aquellos inconvenientes de emergencia por lluvias, emergencias por enjambres sísmicos, etc., siempre se pueda alcanzar a desarrollar la mayor cantidad del programa. Eso fue otro aspecto a considerar. Y bueno, para también ir avanzando con esta parte, porque igual los programas de estudio ya con detalle, estas unidades son las que ustedes van a tener en físico. También quisiera destacar algunas unidades que son nuevas. En séptimo grado tenemos una unidad completa de biodiversidad, al igual que una de energía y ambiente. Tenemos en octavo grado una de minerales. En noveno grado tenemos una de oceanografía y una de geología del Salvador. Esas están en negrita particularmente porque son unidades nuevas. Algunas son nuevas en todo su abordaje, o sea, no existían ni en lo más mínimo en el programa anterior. Y otras, por ejemplo, la de Geología del Salvador, aunque sí existía en los programas antiguos, estaba en bachillerato, ahora aparece en noveno grado también, porque vamos buscando que tenga un énfasis tanto de lo que les mencionaba Tonatiu, de cuántos aspectos de nuestro entorno como ciudadanos escuchamos sobre fenómenos naturales. Nos hablan mucho de enjambres sísmicos, sistemas de baja presión, en el hablado cotidiano de las noticias, etc. Existe mucha información técnica que es muy importante que se vaya conociendo desde los grados más pequeños, no necesariamente hasta bachillerato. Y lo otro es el abordaje que se le da, ¿verdad? El abordaje que se le da si es apropiado para el nivel en el cual ahora se ha reflejado. Creo que algunos van a tener esa unidad y la van a poder ver con más detalle. Entonces, ese es como el panorama completo de la malla curricular. También otra forma de poder evidenciarlo es en esta otra modalidad. Aquí les ponemos, esto también está en el programa de estudios, les ponemos en las de sexto grado para tener como una idea de dónde es que se viene de la básica, de los últimos contenidos de la básica. Y aquí ya tenemos formalmente establecidos los programas ya de séptimo hasta noveno grado con sus respectivas leyendas y demás. Aquí lo importante, por lo que Tonatiu les mencionó de los ejes, voy a poner un ejemplo. El de electricidad de noveno grado tiene un eje integrador de tecnología. Yo de electricidad puedo hablar un montón de cosas. O sea, si a mí me dicen, habla de electricidad, no se puede pasar semanas, meses hablando de electricidad. Pero aquí la idea es de que el programa me dé unos lineamientos de cuál es el énfasis que yo le voy a dar a electricidad. En este caso, el énfasis que yo le doy es un énfasis tecnológico. Por eso es que ustedes, cuando lean los indicadores de logro, algo que nos gustaría que ustedes fueran muy críticos a la hora de revisarlos, a la hora de leerlos, es si realmente se está alcanzando ese énfasis que nosotros estamos declarando. Si en los indicadores de logro, si en los contenidos procedimentales se evidencia que efectivamente le estamos dando un eje de tecnología. Lo mismo parece con magnetismo. Con magnetismo podemos hablar muchas cosas, pero el énfasis que le estamos dando en particular tiene que ver con la parte tecnológica. Y así ustedes van a encontrar pues, que todas las demás unidades también tienen cada una de ellas un eje integrador, ¿verdad? Eso es como para que vean el panorama siempre, ¿verdad? Bueno, formalmente vamos a tener los programas de estudio, que son los que esperamos que ya para finales de este año, ahorita en diciembre, puedan ser publicados para el conocimiento
de toda la población, a partir también de la retroalimentación que vamos a recibir de ustedes, para que puedan empezar a ejecutarse pues a partir del próximo año. También, ¿verdad? El próximo año estaría a prueba, porque la siguiente validación, como les mencionó Tonatiuh, hay varios niveles de validación. Con ustedes estamos en un nivel de validación, pero el próximo año vamos a tener que hacer esa validación de campo, es decir, ir a evidenciar las clases, ir a sus escuelas, ver cómo se está aplicando el programa, si todo aquello que está plasmado en el documento se está traduciendo en realidad en las aulas. Entonces, el próximo año, pues esperamos que ya con estos programas en ejecución, poder hacer ese próximo nivel de validación. Y así es la estructura que ustedes van a evidenciar del nuevo programa de estudios. Veamos algunos aspectos generales para que cuando lo tengan ustedes en físico puedan evidenciarlo y trabajarlo de mejor manera. Obviamente hay aspectos muy generales que siempre aparecen en todo programa de estudios. El número de unidad, el nombre de la unidad, son generalidades que siempre aparecen. La viñeta de indicativo de a qué grado pertenece. Y luego empiezan a ver algunos elementos que se van diferenciando del programa antiguo. La duración, en los programas antiguos sí aparecía la duración, pero aparecía la duración reflejada en horas. Ahora la duración va a estar reflejada en semanas, precisamente para cumplir con las 32 semanas que yo les mencionaba. Entonces ahora cuando se esté planificando el año escolar, ya no tienen que estar ustedes pensando en cumplir las 200 horas, las 240 horas que aparecen en el programa de estudios como número de horas tal cual, sino más bien pensar en una planificación semanal. Aunque obviamente las asignaturas siempre va a seguir teniendo la declaratoria de 5 horas semanales como normalmente lo tienen, pero ahora ya van a poderlo desarrollar de manera semanal, van a ir semana a semana. Eso da bastantes ventajas a la hora de planificar. Luego tenemos el eje integrador, por ejemplo aquí es de recursos hídricos y el eje integrador es de sistemas. Entonces, nuevamente, ese elemento no se encontraba antes identificado en los programas de estudio, ahora lo van a poder encontrar en cada unidad, cuál es el eje integrador al que corresponde, una competencia por unidad, lo último que estuvo mencionando Tonatiuh. Fíjense que es bien irreal colocar una gran cantidad de competencias que se van a estar alcanzando unidad por unidad. Hemos procurado que sea lo más concreto posible, una competencia por unidad. Y si estamos hablando que son 6 unidades en séptimo grado y 7 unidades en octavo y noveno, pues entonces vamos a ver puntualmente que se haya desarrollado esa competencia en el transcurso de todas las semanas que dura esa unidad como tal, para tratar de ser lo más puntuales posibles. Luego tenemos, por supuesto, los contenidos conceptuales. Aquí estamos hablando de hidrósfera, ciclo hidrológico, aguas subterráneas, aguas superficiales, recursos hídricos del Salvador, es decir, las temáticas siempre se van a dar, ¿verdad? En ningún momento estamos dejando de lado la parte conceptual. Tenemos los contenidos procedimentales y tenemos los indicadores de logro. Ustedes que son muy conocedores del programa de estudio, ¿qué columna no ven ahora? Los actitudinales. Fíjense que los actitudinales siempre están en el programa de estudios. En la siguiente diapositiva lo van a poder evidenciar. Pero si se recuerdan, en los programas de estudio todavía hasta este momento vigentes, aquí aparece una columna de contenidos actitudinales y prácticamente me ponían una gran cantidad de actitudes que muchas veces, si lo íbamos leyendo puntualmente, eran bien pretenciosos, en algunos casos me atrevería a decir que hasta absurdos, cuando estamos hablando de algunas valoraciones bien como románticas resuelve con creatividad y entusiasmo ejercicios de la segunda ley de Newton. O sea, la verdad, yo no sé ustedes así honestamente cuántos realmente se ponían a leer y estaban procurando ir actitud por actitud cumpliendo cada vez que se iba desarrollando. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que el programa de estudios sí sintetice la información, sí sea una información que podamos utilizar nosotros para nuestras planificaciones, y por eso es que ahora lo hemos reducido a 1 o 2 actitudes por toda la unidad. Ya lo vamos a ver con más detalle. Algo que sí es bien importante que destacamos del programa de estudios es que los contenidos procedimentales van 1 a 1 con los indicadores. Es decir, tengo un contenido procedimental, tengo un indicador de logro. Entonces la relación es 1 a 1.
Si yo tengo aquí, por ejemplo, 7 indicadores en esta lámina, tengo 7 procedimientos. De tal manera que, si yo como docente quiero planificar mi clase, ¿qué es lo que debo de hacer? Voy a ver qué es lo que me dice el procedimiento. Para que yo, a partir del procedimiento, planifico la clase y ese procedimiento que yo ejecuté, lo evalúo a través del alcance del indicador de logro. Entonces es un procedimiento, un indicador, y vamos con esa relación. Y como les mencionaba, ha habido una reducción de indicadores. Si lo vemos en comparativa con los indicadores que aparecían en el programa de estudio anterior, sí se ha reducido la cantidad. Otro aspecto también que van a notar de diferente son como los aspectos más destacables a mencionar, es que ya no tenemos indicadores en negrita. En el programa de estudios anterior teníamos estos indicadores en negrita que me daban a entender como cuáles eran los indicadores más importantes, los indicadores para las evaluaciones que se hacían. Pero fíjense que es bien ilógico que si me ponen una gran cantidad de indicadores y me dicen, mira, estos en negrita son los más importantes, prácticamente me están dando a entender que los otros indicadores no son importantes. Entonces, ¿para qué voy a colocar tanto indicador? Mejor, sintetizamos la cantidad de indicadores y colocamos los indicadores que sí consideramos son alcanzables dentro de todas las declaratorias que estamos haciendo, tanto por las temáticas como por su duración. Igual cuando lo estamos implementando vamos a ir teniendo más información al respecto. Fíjense, toda esta unidad solo son 7 indicadores y dura 6 semanas. Entonces estamos hablando de que al menos a nivel de planificación y el diseño curricular sí esperamos que sea algo alcanzable. Luego tenemos el contenido actitudinal. Aquí, si se fijan, está declarado siempre dentro del programa en una sola actitud. Por ejemplo, en este de recursos hídricos, habla sobre la conciencia del comportamiento cíclico de los sistemas naturales y acciones antrópicas que pueden perturbarlo. Es prácticamente el ejemplo que mencionaba Tonatiu de la parte ambiental. O sea, sí se ve reflejado, pero notan que ahora la redacción ya no es aquello de evidencia con creatividad y amabilidad, que el agua es importante para su vida. Y así estaban, y ustedes saben perfectamente que esa era la redacción que tenían. Sino que ahora sí estamos buscando que cuando hablamos de, en este caso particular, de conciencia ambiental, sí sea realmente una actitud de conciencia ambiental alcanzable a través del tránsito de toda esa unidad. Algo novedoso que tenemos en el programa de estudios es el dominio clave. El dominio clave es prácticamente ese saber, aquí está puesto como ideas o principios que deben de internalizarse en el estudiante. Es decir, cuando nosotros decimos popularmente, es que eso se debe de saber por cultura general. Bueno, aquellos aspectos que hablamos como de cultura general o aquello que todo salvadoreño debe de saber luego de haber transitado por todo nuestro sistema educativo, esos son prácticamente los dominios claves, son aquellos aspectos que son fundamentales que se sepan una vez que ha terminado toda la unidad, ya que como Tonatiu lo mencionó, no estamos buscando de que al finalizar todo el sistema educativo nuestros estudiantes sean físicos, químicos, biólogos, pero sí que sean ciudadanos con un grado de alfabetización científica que les permita tener un conocimiento más amplio de los fenómenos que ocurren en su entorno. En esta unidad, por ejemplo, dice que el agua es un recurso fundamental en la dinámica terrestre y de gran importancia para la vida en el planeta, y ahí continúa, o sea, son aspectos bien fundamentales, ideas que le deben de quedar claras a nuestra población estudiantil. Tenemos indicadores avanzados. Estos indicadores son indicadores de logros, pero están en un segmento aparte para aquellos estudiantes que generalmente tienen un desempeño sobresaliente. Entonces les hemos colocado indicadores especiales para ellos, que una vez que alcanzaron todos los indicadores puedan trabajar estos indicadores adicionales. Nosotros los hemos colocado ya de manera más específica en las guías metodológicas. Ahí pueden ver ustedes ejemplos en las guías metodológicas de segundo a sexto. Y lo último que tenemos es un segmento de notación. Y es que cuando estamos hablando de todas las temáticas de ciencias, nosotros sabemos que en ciencias nosotros nos regimos por sistemas estandarizados. O sea, yo no voy a escribir metros, centímetros y todas las unidades del sistema internacional. O sea, yo no las voy a escribir como a mí se me antoje, sino que ya existen reglas estandarizadas que me establecen cuáles son los mecanismos de escritura. Entonces, eso nosotros en la parte de notación, nosotros lo dejamos reflejados.
Por ejemplo, aquí decimos de que utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, el cual tiene su bibliografía, tiene su fundamento. Hay un reglamento técnico salvadoreño que también hace referencia al sistema de unidades, también aparece ahí. En particular en esta unidad de recursos hídricos aparece también que hemos tomado la terminología hídrica de la Ley General de Recursos Hídricos y ahí aparece declarado el decreto que el año pasado empezó y entró en vigencia. También hacemos referencia al glosario meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La idea es que independientemente en qué parte del país se esté dando esta temática, en todas partes nosotros garanticemos que se está utilizando la misma nomenclatura y que si estamos hablando del término acuífero, pues que todos entendamos cómo vamos a entender el término acuífero. A eso hace referencia, ¿verdad? Tanto a los sistemas de escritura como también a la terminología utilizada. Hay otros ejemplos, obviamente estos ustedes los van a tener también, está el de compuestos inorgánicos, noten que también esta tiene 12 indicadores, dura 4 semanas y vayan viendo que tiene la misma lógica, ¿verdad? Sus indicadores, sus contenidos, sus dominios claves, la de oceanografía, que también es otra de las unidades nuevas, también tiene básicamente la misma relación, una competencia por unidad, su duración de 5 semanas. Esta es una de las que tiende a ser un poquito más largas, pero si notan, se busca la manera de que tenga tanto la parte de oceanografía física, de oceanografía geológica, de biología marina. Entonces hemos buscado que esta unidad, que es una de las nuevas, pues tenga diferentes componentes que nos puedan servir a la hora de desarrollarla. Y por supuesto, todos los demás aspectos del contenido actitudinal, dominio clave, etcétera, todo lo que les he mencionado. Entonces, prácticamente el ejercicio con el cual queremos que ustedes se pongan a trabajar el día de ahora, prácticamente hasta aquí llega el grueso de la información que nosotros queríamos transmitirles, porque era necesario que ustedes tuvieran el contexto general de dónde hemos partido para aterrizarlo a esto, para que ahora sean ustedes quienes, al tener los programas en sus manos, les vamos a dar obviamente el espacio, ¿verdad?, suficiente durante el transcurso de la mañana para que ustedes los puedan leer, para que ustedes puedan ser críticos. O sea, nosotros buscamos de ustedes opiniones críticas, opiniones fundamentadas y, por supuesto, con toda la confianza, ¿verdad?, que nos digan estos aspectos, pues, ¿por qué los han considerado? Sería bueno considerar esto. Van a tener ustedes algunos criterios para que no sean totalmente abiertas las observaciones, pero eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, que ustedes vean el nuevo programa y que nos puedan dar toda esa retroalimentación para nosotros ir mejorando, pues, cada uno de estos procesos. Así que prácticamente eso sería todo. Ahorita ya dejamos abierto, pues, el espacio de preguntas para que de todo lo que hemos estado casi que como monólogo, ahora sí, ¿verdad?, ustedes puedan hacernos todas las preguntas o inquietudes que tengan sobre todo este proceso. Muchas gracias. Bueno, quedamos abiertos entonces para las preguntas. No sé quién quiere participar. Para que se escuche el audio, le vamos a pasar el micrófono que andamos aquí. Vale. Entonces, el favor. Por favor. Sí, buenos días. Yo me preguntaba, vine un poco tarde, así que no me di cuenta si ya dijeron eso, pero dice que las competencias van por niveles, de asignatura, de grado y de unidad. Entonces, ¿acaso las competencias de asignatura siguen siendo las 3 competencias generales que se habían planteado en los programas anteriores? Gracias. Ya le muestro. Bueno, la pregunta de la compañera era si las competencias de asignatura se mantienen en las anteriores, ¿verdad? Entonces, la respuesta es que no, son diferentes ahora. Voy a ver acá si se los puedo mostrar. ¿Cuáles son las competencias de la unidad? Este es el programa que ustedes van a ver. Vale decir que lo que vamos a ver son fragmentos del programa como tal.
Y tenemos acá, ya les muestro. Estas son las competencias ahora de la asignatura. Creo que lo voy a hacer un poco más grande. Tenemos una competencia de indagación, una de creatividad y una de comunicación. Estas están redactadas como competencias como tal, porque si se acuerdan en el programa anterior no están redactadas en formato de competencia, solo dice comunicación con lenguaje científico. Eso, o sea, sabemos que es la competencia de eso, pero no está como redactado como competencia. Entonces aquí decimos la competencia de indagación. ¿Y cuál es esa competencia? Formular conclusiones propias acerca de fenómenos naturales y aplicaciones científicas del entorno basándose en evidencia experimental e información documental. Esa es la de indagación. En el caso de la del lenguaje científico, digamos que predomina, pero tiene otra redacción, que sería la competencia de comunicación. Esta dice compartir ideas e información estructurada con lenguaje científico durante la ejecución de un trabajo en equipo y para la transmisión de aportes y hallazgos propios. Serían diferentes, ¿sí? ¿Alguien más? Sí. Me puedes acercar para que pregunte. Mira, ¿es aquí o es aquí? ¿Aquí? Por ahí. Sí, cabrón. Gracias. Más que una pregunta, quiero reiterar con respecto a las pruebas PISA. Efectivamente, tuve la oportunidad de participar en uno de estos eventos y las preguntas son totalmente diferentes. Me interesa muchísimo el enfoque que le han dado a ciencia y dos palabras que voy a resaltar, que es el proceso y la praxis, vinculadas a 4.0. Es importantísimo porque estamos en una nueva era, ¿no? Sin embargo, para echar a andar este nuevo enfoque de currículo en el área de las ciencias es de fortalecer al 100% de docentes, ¿verdad? De una manera clara, sistemática, para agarrar esto un año con una innovación al 100%. Pero también aquí depende de la actitud del docente. Pero también depende de el empoderamiento o quien lo vaya a capacitar, porque esto tiene que llegar, bueno, ustedes nos están dando a nosotros una pequeña parte, pero nosotros podemos ser facilitadores, ¿verdad?, de nuestro centro escolar, de mi compañero, siempre y cuando también tengamos el material a disposición, ¿verdad? Sí, me enfoco también en las 4 palabras importantes que yo dije, ¿qué significa eso? Cuando usted mencionaba, los dos lo han mencionado, el ICC más 1, más I. Híjole, importante, mire, si como docentes de ciencia nosotros tenemos que ser indagadores, no solo estar acá en el programa, sino que investigar, pero también mostrar o hacer que el alumno sea investigador. Por eso ustedes decían, importante, ustedes buscaron el perfil que queremos, que formule preguntas nuestro alumno, pero con preguntas críticas, reflexivas, que me lleven a una respuesta fiable. Así que yo en lo personal felicito esta innovación en el área de ciencia y sobre todo estos procesos de praxis y proceso y el 4.0 a echarle ganas, ¿verdad? Y esto pues con una buena actitud, ¿verdad? Y como profesor de ciencia y como director también de centro educativo, estoy comprometido a que esto sea al 100, ¿verdad? Nada más.